antes, ¿pudieron entrar por el link o entrar? Yo por el código. Yo por el código también. Igual. Vale, ya. Código, link. Perfecto, está bien. Lo que pasa es que, como tengo dos secciones, de repente me entró un poco, pero qué bueno que pudieron entrar por el código o por el link. De esa forma van a poder tener la clase grabada esto automáticamente. Vale. Bien, colegas, futuros colegas, buenas tardes. Hay gente que creo que no conozco. Bueno, no nos conocemos en general, pero veo algunos nombres que tuve en el curso de Introducción a la Psicología el primer semestre. Mi nombre es Gonzalo Soto, soy psicólogo, soy académico de la carrera de Psicología. Hice un doctorado en Psicología en la Universidad de Salamanca. Me dedico al área de investigación en género, sexualidades y en la parte clínica trabajo en terapia sexual y de pareja. Puntualmente, terapia sexual masculina. Eso es la parte clínica y en la parte académica. Dirijo el magíster de género que tenemos en la central y trabajo en temas de género y sexualidad en general, poliamor, diversidad afectiva, diversidad sexual, masculinidades, fuertemente en el tema de género también. Y en cátedras, bueno, me toca y me gusta hacer los cursos de teoría de sistemas, personalidad y género. Y en la parte clínica hago el curso de psicoterapia cognitiva, que es lo que nos veremos en quinto año. Aparte de eso, bueno, dar la bienvenida a este curso. Este curso es no con una continuación, pero es una profundización de introducción a la psicología respecto de las corrientes psicológicas en general. Entonces, les invito un poco a tener la actitud psicológica de poder comprender desde la historicidad para también poder entender cómo el ser humano va siendo visualizado en distintos tiempos y contextos. Desde ahí entonces que también quiero comentarles que en el curso, en la plataforma, en el aula, hay un foro que dice Foro de Coordinación del Curso. Yo le pido a ustedes que puedan, durante todo este tiempo de Fiestas Patrias, organizarse en grupos, mínimo 2, máximo 4, y que se inscriban como grupo en el foro. ¿Para qué? Para que durante todo el semestre ese grupo o esas personas de alguna forma vayan participando de actividades que va a implicar las actividades del curso. Puntualmente es un curso que tiene harta lectura, pero dado que estamos en tiempos pandémicos y que la plataforma limita algunas cosas, uno de los trabajos que vamos a hacer va a ser compartir la información. Es decir, los grupos van a ir resumiendo algunos textos, lo van a exponer acá, eso vale con una nota que es sumativa junto con otras. Entonces, los resúmenes de los textos van a quedar en esta aula para todos nosotros, cosa que cuando llegue el momento de hacer las pruebas o hacer ejercicios, puedan recurrir a esos textos que ya están resumidos por los propios estudiantes, entonces hacemos un trabajo mucho más colaborativo y no tienen que leerse todos una cantidad de textos importantes que de repente puede ser mucho más agobiante que facilitador del aprendizaje. Entonces les pido que quienes ya se conozcan o tengan grupos, se organicen, lo pongan en el foro, y quien no conozca a nadie y no conozca el grupo o se venga incorporando, me comente o converse con algunos compañeros para que puedan encontrar una solución y organizar algún grupo. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende un poco? Profe, yo me perdí un poquito con lo del foro. No Ya, entendí muy bien. está el foro entonces, armen grupos y se inscriben en el foro. Grupo 1, Dania, Camila, Aline, Javiera, por ejemplo. Grupo 2 se inscribe la Camila con Iván, con Nerea y con Michelle, por ejemplo. Entonces van poniendo los nombres de los integrantes del grupo y ese grupo va a trabajar durante todo el semestre para esta asignatura respecto de textos o algunas actividades. ¿Ahí sí? Ah, ya, profe, gracias. Vale, Dania. ¿Alguien más, chicos, chicas, alguna consulta respecto de esto? Esta parte más como logística. Parece que no. Lo importante es que de aquí hasta que nos volvemos a ver el próximo jueves, que va a ser en 2 semanas más, ya estén los grupos conformados para que yo pueda ir entregándole a cada grupo, asignando el texto, que quiero que vayan con la fecha, para que lo puedan presentar, lo resuman, me lo entregan, yo lo cargo en la plataforma, y así vamos teniendo un repositorio de los textos que están siendo presentados, que van a ir siendo usados constantemente para las clases, pero también para algunas actividades y sobre todo para la evaluación. Este curso tiene tres calificaciones, 30, 30, 40, eso hace un 100%. El 40% en general, colegas, equivale a las actividades chicas, ¿ok? Una prueba va a ser un trabajo, perdón, una de las 30% es un trabajo y el otro 30% va a ser una evaluación clásica, un poco más formal. Tenemos que evaluar igual. Así que, en general, más que la nota, que es importante, yo les invito a poder pensar psicológicamente, que es un poco lo que vamos a ir haciendo en este curso.
Bien, comenzamos entonces. Hablar, chicos, chicas, de psicología, de alguna otra forma, implica pensar en la historicidad de nuestra disciplina. La psicología, de alguna otra forma, fue desde el siglo IV hasta el siglo, yo diría, XVIII, un poco la disciplina de la mente o de la conciencia, en su tiempo del alma también. No obstante, lo anterior, en el siglo XVIII comienzan a ocurrir cambios, que son cambios sociales, históricos, culturales, idiosincráticos, que de alguna forma también van haciendo que el ser humano sea percibido de una forma distinta. Nosotros de alguna forma, yo lo he recalcado en el curso anterior, es importante siempre comprender un poco la historia para poder entender por qué en cierto momento emerge cierto fenómeno, situación, evento, complicación, dificultad o suceso. Si lo pensamos en términos históricos, si lo pensamos en términos clínicos, por ejemplo, eh, una crisis de pánico no surge porque sí, ¿ok? Antes de que aparezca el síntoma, o aparezca la situación, o el fenómeno, o el estallido social, o la pandemia, van ocurriendo en esa historicidad ciertos elementos o variables que me permiten a mí como clínico, como psicólogo, entender que lo que estoy viendo es el síntoma, que es lo más evidente, que es lo que de alguna forma prende las alertas. Pero antes de eso, están ocurriendo situaciones, procesos en escalas menores que no alcanzan a ser el síntoma o la evidencia, el fenómeno, pero que de alguna forma sí permite comprender que algo está pasando antes. Pensar en la psicología como algo causa-efecto, es decir, la causa generó esto otro, es una lógica, pero no es la única forma de entender al ser humano. Entonces, cuando uno comprende una sintomatología, cualquiera sea, no siempre tiene que tener una causa, una experiencia traumática, dolorosa, lo que sea. De repente las variables son contextuales y que se van instalando en la persona como una situación que va haciendo que surja el síntoma como suceso. Pero detrás de ese síntoma hay todo un proceso, y en ese proceso, colegas, es que de alguna otra forma eh, en la formación de psicología nos perdemos un poco, nos ponemos en el modelo médico, nos ponemos muy como modelo médico clásico, es decir, causa-efecto. A lleva a B, ¿ok? Y B genera C. La psicología, de alguna otra forma, comparte algunos aspectos de esa cosmovisión del ser humano, pero también hay que entender que los seres humanos somos una multiplicidad de factores y de variables. Entonces, no siempre una crisis de pánico surge porque estoy estresado. No siempre un trauma genera un dolor. Es decir, las experiencias también se van entendiendo desde el punto de vista de lo cual los lentes que yo me pongo para observar a esa persona. Entonces, en psicología, en este curso vamos a ver, a poner los lentes del conductismo, del psicoanálisis, vamos a hablar largo y tendido sobre el inconsciente, vamos a hablar también fuertemente sobre el humanismo, la existencia, el existencialismo en general, vamos a hablar también sobre la Gestalt y sobre la teoría sistémica. Pero en cada uno de ellos hay factores comunes, es decir, cualquiera de las corrientes de psicología que uno considera el día de mañana para poder abordar a las personas, tiene factores comunes como por ejemplo disminuir el malestar, comprender el padecimiento, disminuir el dolor psíquico, el dolor moral. Entonces, todas las corrientes que comparten es la posibilidad a través de técnicas, de epistemologías y de teorías de comprender por un lado el ser humano, pero también de poder ayudar a llevar mejor la vida, sobre todo cuando hay una vida doliente, compleja, donde hay malestar. Independiente de la mirada en general, ese mínimo común denominador permite a la psicología tener varios puntos de vista que también implican varias formas de comprender a las personas, entendiendo que las personas no somos causa-efecto, sino que es mucho más. Entonces, una de las críticas importantes que se hace un tiempo a esta parte de la psicología es que la psicología suele caer en lo que yo denomino el embrujo del modelo médico. El embrujo del modelo médico es esta sensación de que los psicólogos somos un poco como clasificadores de conductas, de comportamientos. Somos diestros, expertos en el comportamiento humano, podemos anticipar conductas de comportamiento desde nuestros estudios sin duda, pero de ahí a prontamente categorizar psicopatológicamente, no, que tienes un trastorno de narciso, eres histérica por esto y esto otro, eres histérico por esto, no, tienes un problema obsesivo, esa lógica más de psiquiatría o de psicopatología de repente genera un embrujo en los estudiantes de psicología que hace que uno pierda un poco el norte de comprender que un sujeto cualquiera puede padecer, y no eso significa pensarlo como enfermo. De alguna forma, la psicología ha sido problematizada, y me parece que está muy bien problematizada, desde esta idea de pensar en el paciente desde la deficiencia, es decir, ¿qué es el modelo médico? El modelo médico funciona desde la ausencia de algo. Entonces, esa ausencia de algo genera que
la medicina controla, regula y compensa ese otro algo, eso que está faltante. En el caso de la psicología, en este modelo médico, en esta lógica de repente de funcionar desde la ausencia o carencia del paciente respecto de algo, no siempre la psicología tiene que operar como el modelo médico. No siempre tenemos que clasificar o categorizar o prontamente dar diagnósticos. Cuando alguien nos consulta por un padecimiento, por una sensación, por una dificultad afectiva, porque incluso también quiere ver desarrollo personal. Entonces, la lógica con la cual abordemos al paciente o a la persona no siempre tiene que ser desde el modelo lógico de decir que este sujeto viene por algo que le está haciendo daño. Puede que sí, sin duda, van a haber casos, pero no todos los casos generan un dolor constante en la persona. ¿Alguien había levantado el micrófono? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta el momento? ¿Observación? Profe, ¿está poniendo algún PowerPoint? Porque yo no veo. No estoy poniendo nada todavía, soy solamente Ya, yo. gracias. Sí. Entonces, desde ahí, chicos, chicas, es que este curso nos va a permitir un poco comprender de distintas miradas la experiencia del ser humano. Solo les pido un poco de paciencia y no caer en el embrujo pronto de la medicalización psicológica. ¿Ok? En esa medicalización nos podemos tornar expertos en liberación de serotonina, norepinefrina, dopamina, perfecto. Nosotros entendemos en la actualidad que una depresión puede tener una causa serotoninérgica, sin duda, pero no es la única forma en la cual se puede entender la experiencia de la depresión. La Camila pregunta si puede grabar la clase. La clase ya se está grabando, Camila, así que no te preocupes. Entonces, en esta lógica que yo les comentaba, en la cual la psicología tiende a ser un poco una copia del modelo psiquiátrico o médico, vuelvo a decir, los avances en medicina, neurociencia nos han permitido comprender muchas cosas que hasta 15 años atrás incluso no entendíamos. Recién hace 30 años atrás, 25 diría yo, se entiende la distinción entre hipotiroidismo y depresión. Antiguamente se confundía depresión con hipotiroidismo. Los síntomas son parecidos, pero las causas son distintas. Entonces, en esta lógica causalista, diría yo, es que de alguna forma la psicología requiere replantear cómo de alguna forma se piensa a sí misma, como ciencia y como disciplina. Porque, vuelvo a decir, en la lógica a la cual estamos viviendo los tiempos actuales, es muy fácil para los psicólogos en general categorizar y clasificar. Entonces, los modelos que vamos a ver de aquí en adelante nos van a permitir tener una mirada del ser humano. Algunos de estos modelos implican categorías, sin duda. Las categorías nos permiten organizarnos, pensar distinto y pensar ordenadamente. El exceso de categoría genera un prejuicio. Y el exceso de prejuicio genera cierta discriminación. Entonces, incluso con la mejor de las intenciones terapéuticas, podemos juzgar a un paciente desde un punto de vista clínico por un mal diagnóstico que de repente nos hace hacer un tratamiento distinto. Toda esta cháchara en el buen sentido y esta reflexión inicial, colegas, es porque para que de alguna forma vayamos entendiendo que un poco de historia para comprender al ser humano es fundamental. Si yo no comprendo la historia del sujeto, y no toda la historia desde que nació hasta la época actual, no, sino que antecedentes que me permitan entenderlo en el aquí y el ahora son fundamentales. Algunas disciplinas, algunas corrientes en general, sin duda van a buscar más, en términos como de biografía de la persona, van a ir casi desde el momento de nacer. Otras corrientes van a plantear o van a pensar al ser humano desde el contexto actual, con variables que están cercanas. Entonces, seamos cautelosos con este modelo causa-efecto de repente de la psicología. No toda experiencia, síntoma o situación pasa por una cosa que me ocurrió en la infancia o en la juventud. O no necesariamente hay un evento complejo que me genera tal cosa. Porque de repente en esa lógica causa-efecto olvidamos otras variables que sí son parte de la persona también y que son partes contextuales, relacionales, afectivas, y que de repente se confunden por esta emergencia del síntoma. Cuando yo tengo, por ejemplo, una dermatitis o tengo, no sé, un montón de granos en la cara que no se explican por el contexto de edad, voy al dermatólogo. En esa lógica yo voy a preguntar porque tengo algo que supuestamente no corresponde. El dermatólogo funciona entonces en el modelo médico por compensación. Mi deficiencia, la dermatitis, se compensa con una crema, una pastilla para que esto se vuelva regular. En psicología el modelo médico funciona algo parecido, pero no damos pastillas, sin duda, pero sí podemos clasificar y ahí nos podemos quedar un poco pegados con todo eso. Matías, tienes una consulta. Sí, tengo una duda quizás como en ese aspecto. Ahí también se podría hacer la diferenciación también como, no sé, lo llevo mucho quizás a una reacción como del duelo, el ¿Mm? duelo más que todo, con lo que viene a ser algo
patológico con algo que viene a ser un síntoma como de reacción frente a una situación, ¿o no? Bien pensado, en el sentido como que el duelo de repente los clínicos los podríamos patologizar en exceso cuando es parte de un proceso natural, estar triste por un deceso. ¿Te refieres a eso? Sí, Bien pensado, Matías, eso es. Me das un muy buen ejemplo. De alguna forma, tentamos a ser cautelosos de aquí en adelante, ustedes que están en su proceso inicial de formación, en excesivamente patologizar o ampliar un drama de lo que es un suceso natural. Yo puedo ir al psicólogo efectivamente porque falleció mi abuela el 25 de mayo y puedo estar triste efectivamente y puedo estar llorón, sensible, enojado, irritado y esa sintomatología obedece a un proceso de ajuste psicológico después de una pérdida. Si voy a un psicólogo y le cuento mi padecer, mi sentir, aún sabiendo que mi abuela tenía que morir porque era viejita, por lo que sea, igual me duele, igual me complica. El clínico, si evalúa ese duelo o esa consulta que yo estoy haciendo de una lógica médica, voy a estar deprimido. Pero esa es la lógica médica. La lógica psicológica, en este contexto mucho más amplio, que contextualiza la situación, dirá, bueno, al parecer este paciente está bastante deprimido, o está en un episodio más depre, porque efectivamente falleció la abuela, que es el motivo inicial, pero efectivamente, ¿qué hacemos para que este proceso sea más llevadero, puedas seguir con tu vida y puedas incorporar al registro de tu abuela, en este caso, como una experiencia bonita en tu historia? Esa significación es lo que da el clínico. claro. Entonces, una mirada bastante más normalizante. Es que en ese caso, por ejemplo, al menos lo relaciono mucho en el aspecto como del duelo, quizás muchas veces se termina tergiversando, por ejemplo, cuando, no sé, falleció una persona hace un año, creo que también un año es un proceso bastante corto frente al enfrentar un duelo, igual dependiendo cuál es la pérdida, y termina como que se Patologizando. termina, claro, se termina viendo como patología, siendo que efectivamente es un duelo. Y también creo que a veces, como que pasa mucho a veces en corrientes psicológicas, no sé, al menos en el psicoanálisis lo he visto bastante, que como que se trata como de casi que algo patológico en algunos casos. Entonces creo yo que también a veces es importante hacer ese tipo de diferenciación, como qué es un duelo, qué es lo que genera el duelo y qué también viene a ser, por ejemplo, si llevo 7 años sin poder enfrentar ese duelo, quizás hay algo patológico también que acompaña ese duelo, pero como la separación del hecho también con lo que posee ya la persona de por sí, quizás, o por sus propias características. Sí. Buen aporte, María, gracias. Efectivamente, es un poco esa es la invitación para este curso, por eso un poco también este speech inicial que estoy dando respecto de poder diferenciar el embrujo que nos genera la clínica, ¿ok? Medicalizada, patologizada, un poco que tiende a caer un poco en eso. El DCM-5, chicos, es perfecto, nos ayuda en muchas cosas, pero también puede ser un efecto perturbador en nuestro ejercicio del día de mañana. Entonces, no todo es psicopatología. Entonces, efectivamente, como plantea el compañero, un duelo puede ser un duelo, y es un duelo. Cuando alguien fallece, que a ti te es importante, algo te va a pasar. Y vas a tener días, otros días. Y efectivamente, cuando esto se mantiene en el tiempo como una carga lamentosa y pesada con sufrimiento, efectivamente uno ahí puede pensar, después de 5 años, que esto tiene un correlato mucho más rígido, que se instala de una forma distinta en la persona, y a eso puede entonces hablar un poco más de una cosa un poco más asociada a un trastorno o alguna dificultad. Lo demás es mucho más natural. Tania. Sí, profe, a mí por eso me gusta mucho la psicología humanista, porque eso de reducir a una patología a alguien igual limita a veces, muchas veces limita y uno constantemente se lo puede estar repitiendo y no avanza. Entonces, me gusta mucho la psicología humanista por eso. Sí, gracias, Dania. Vamos a ver la psicología humanista, porque vuelvo a decir, la psicología humanista de alguna otra forma problematiza completamente al conductismo, al psicoanálisis, pero sobre todo problematiza a la sociedad respecto de que la sociedad nos ha hecho ser constantemente sujetos con deberías y con la necesidad de tener cosas que no siempre son. Entonces, problematiza mucho la psicología humanista. Ahora, otra de las cosas que nos puede pasar, y se los advierto ahora, es que uno diga, no, yo soy humanista, no, yo soy psicoanálisis, yo soy conductista. Eh, Uno tiene una almohada teórica que comienza a entender desde este momento en adelante. Pero el día de mañana, el ejercicio de la clínica y el ejercicio de psicología general mezcla en general. Las terapias conductuales de tercera generación, que es lo que yo me estoy especializando de alguna forma, da cuenta de que yo puedo tener una mirada teórica más conductista cognitiva, pero eso no significa que no utilice, por ejemplo, la asociación libre desde la perspectiva cognitiva, o no utilice la silla vacía que es propia de la técnica humanista para, por ejemplo, aplicarla a una dilemática del paciente. Entonces,
esto no es una mezcla finalmente, pero finalmente la clínica nos está pidiendo, ¿no? O implica en la psicología que uno puede tener una almohada teórica, que es fundamental, pero aparte de eso, no sesgarse con esa almohada teórica y no quedarse solamente ahí, porque eso genera bastantes rigideces y un poco frustraciones para el paciente, más que para el terapeuta, porque de repente el paciente siente que no encuentra en el terapeuta la respuesta adecuada, y eso de repente obedece porque no todas las corrientes puras dan las respuestas absolutas a lo que el paciente está buscando. Entonces, esta introducción que estoy haciendo un poco va en esta lógica, comprender porque hoy día vamos a hablar desde el conductismo. Hoy día vamos a poner los lentes de los conductistas y vamos a entender por qué de alguna otra forma el estímulo condicionado, incondicionado, la respuesta es fundamental para entendernos a nosotros hoy en día. Y de qué forma entonces, históricamente, esto parte en Rusia, pero se instala fuertemente en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la lógica de que aparezca en Rusia? ¿Qué está pasando entonces en ese tiempo para que nos haga sentido, para que tengamos un poco de comprensión histórica respecto a todo esto? Porque vuelvo a decir, el concepto de aprendizaje se instala mucho más empíricamente gracias al conductismo. El concepto de aprender, de estímulo, de respuesta, de extinción, de generalizar, de alguna forma de controlar el comportamiento, se instala desde el conductismo. Y es por eso que estas primeras clases vamos a hablar del punto de vista conductual cognitivo o conductismo en general para poder dar conciencia de cómo esto funciona. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene una mascota por ahí? Sí, profe. Matías, tú tienes una mascota. Perro, gato, iguana, ¿qué es? Tengo 2 perros y 2 gatos. Vale. Piensa en uno. ¿Cómo se llama? Laika, Laika es perro o gata. perro. Perro. Sí, perro. Vale. Laika, Matías, a tu juicio, ¿es inteligente? Sí, ¿Por qué es inteligente? porque tiende a seguir la misma como conducta, quizás, como midiendo la inteligencia también, guardando como la distancia con un perro. Vale. Ok. Gracias, Matías. ¿Alguien más, chicos, chicas, por ahí? ¿Tiene alguna mascota? Yo. Ya, primero, ¿quién es yo? Javiera. Yo. ¿Qué Javiera? Cuéntame. ¿Cómo se llama tu mascota? Se llama Wati. Guati. ¿Y Guati es perro, perra, mariposa? Es perro. Un perrito, ya. ¿Guati se llama? Wati, ¿o no? Guati, vale. ¿Guati es inteligente, a tu juicio? Sí, sí, ¿Por a mi qué? juicio sí. Porque las cosas que le enseñamos lo aprende y lo sigue practicando. Perfecto. Gracias, Javiera. ¿Alguien más dijo yo por ahí respecto a una mascota? Sí, yo. Ya. ¿Cómo te Gabriela. llamas? Gabriela. 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 Sí, Cuéntame. tengo una perrita que se llama Rita. Vale. Gabriela y Rita, ¿cómo aprende Rita? Con pura práctica, como una y otra vez y siempre con un premio. Así hemos logrado que aprenda a hacer sus necesidades afuera, a comer a cierta hora. Y es súper manipuladora. Perfecto. Buen punto. Vamos a llegar a eso. Ahora, entonces, en esa lógica de aprendizaje de Rita, ¿eso la hace inteligente? Yo creo que no, porque busca la comida, busca el premio. Sí, pero ese premio, que es un reforzador positivo finalmente, la hace homologar estímulos, aparejar Sí, estímulos, y eso es aprendizaje. sí, sí, Entonces, ¿es inteligente? sí. Ok, eso es. ¿Los animales tienen inteligencia? Esa pregunta, chicos, se lo estaban haciendo los fisiólogos en Rusia. Y antes de los fisiólogos en Rusia estaba ocurriendo con Darwin con la evolución de las especies. Entonces, de alguna forma, el conductismo y la fisiología rusa toman la evolución de las especies para pensar la inteligencia animal. Y por un salto evolutivo, entonces, si los animales son inteligentes, los seres humanos, los organismos superiores, de alguna forma, también somos inteligentes. Entonces, en esa lógica es que la experiencia de las mascotas puntualmente, aun cuando son súper manipuladoras y son bastante cariñosas y de alguna forma condicionan el ambiente, también nosotros nos damos cuenta que ellas aprenden desde esta homologación de estímulos. Esta lógica de homologación de estímulos, darle refuerzo a la comida, que le haga necesidad de fuera, le permite al animal entender en qué contexto está y qué conductas tiene que emitir
para que tenga refuerzos positivos por sobre negativos castigadores. Esa experiencia, colegas, que para nosotros es tan básica hoy en día, eso se entiende en términos de laboratorio, en términos empíricos, con el conductismo. Entonces, de otra forma, el conductismo nos está entregando una herramienta que no solamente lo usamos en clínica o en el manejo y dominio de otros animales inferiores supuestamente, sino que también lo utilizamos, está utilizado a todo nivel en nuestra sociedad. Semáforos, timbres, letreros de no fumar, letreros de esto, todo el sistema de aprendizaje que es observacional, es vicario, es operante, surge, se instala desde el estudio de los conductistas respecto del comportamiento humano. Ahora, los conductistas comienzan a estudiar la conducta humana para entender que, de alguna forma, en espacios de laboratorio, la psicología puede ser una ciencia. Entonces, de alguna forma, el intento de los conductistas era que la psicología fuera una ciencia y no una disciplina asociada a la filosofía. Al psicoanálisis esto no le interesaba, ¿ok? No es que no estuviera de acuerdo, pero la línea teórica analítica es mucho más una teoría y una técnica respecto de aspectos de la psique, del dinamismo psíquico. Los conductistas, de alguna forma, lo que hacen es decir, ok, estoy de acuerdo con que ustedes quieran pensar el ser humano desde ahí, o la psique, o el psiquismo. Y no estamos hablando de alma, colegas, estamos hablando de conciencia, de mente. Y al parecer, de alguna forma, en la lógica social, la conciencia de la mente se instala ¿dónde? En el cerebro, razonamiento. ¿Qué es lo que podemos observar? Que si tomamos entonces de los funcionalistas la conducta. Los conductistas, ¿qué es lo que hacen? La conducta es el medio por el cual comprendemos procesos eh, observables, incluso de aquellos que no son observables, como por ejemplo las cogniciones. La conducta entonces, el conductismo nos entrega la idea de que en el ser humano todo es conducta. Incluso cuando estoy mirando la pantalla, en silencio, es una conducta, porque hay una actitud, una disposición que esté dando cuenta de un involucramiento cognitivo que uno puede interpretar, analizar desde la mirada conductual. Desde ahí entonces que mucho de lo que sabemos hoy en día se instala en la historia del conductismo, como técnica terapéutica, como técnica clínica, como algo propio de la psicología sin duda, pero que también se extrapola y se instala en muchas dimensiones de nuestra vida. Es decir, las normas, las reglas, dan cuenta de ciertos procedimientos conductuales. Entonces, las normas de etiqueta, las normas de comer, las normas de procedimiento, las normas de hablar, las formas de, los modos y los protocolos obedecen a rituales que han estado siempre en nuestra historia, pero que la perspectiva conductista lo instala como una forma de moldear comportamiento y lo hace empíricamente en un laboratorio a través de Pavlov, Skinner, Watson y otros sujetos más que vamos a ir viendo. Desde ahí entonces que es tan importante comprender la experiencia conductual. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a darnos cuenta que, de alguna otra forma, introducir el conductismo no es introducir una cosa fome, así como que no tiene ningún sentido. La conducta humana es y sigue siendo el foco de respuesta y de estudio de la psicología. Entonces, cuando comenzamos a pensar en el ser humano desde la mirada conductual, ¿quiénes son los precursores? De alguna forma, es la psicología animal, ¿ok? La etología, que es el comportamiento, la disciplina que estudia el comportamiento animal, la etología, de alguna forma nos da las herramientas para poder comprender posteriormente el comportamiento humano. Si yo controlo, de alguna forma, conductas en los animales y hago lo que yo quiero que hagan, o que se organizan en base a lo que yo espero, ¿puedo hacer lo mismo en personas? Por supuesto que sí, pero llegar a ese paso, de alguna forma, se explica desde experimentos con animales. Entonces, de alguna forma, cuando ustedes lean artículos sobre conductismo, también puede aparecer inicialmente como la psicología animal, psicología comparada o la reflexología rusa. Esos términos, colegas, dan cuenta de formas de comprender una introducción al conductismo. Inicialmente consiste en qué? En investigar la psicología animal, para luego, ¿qué cosa? Aplicar sus resultados al estudio de las personas. Miren lo interesante. De otra forma, cuando estamos pensando en el 1800, colegas, siglo XIX recién, estamos pensando en en una conducta que puede ser moldeable, manipulable, controlable. No piensan en controlable o manipulable como algo negativo o malo, sino como una experiencia que nos permite comprender que bajo ciertos estímulos las personas aprendemos igual que los animales.
Bajo ciertos reforzadores positivos o negativos, las personas somos capaces de establecer nuevas conductas. Esa experiencia, de alguna otra forma, está puesta en el siglo XIX. ¿Y por qué? Porque de alguna otra forma, la mirada conductista, a diferencia del psicoanálisis, que es como el quinto elemento de la psicología, de alguna otra forma todo pasa por el psicoanálisis, la psicología conductista, a diferencia del psicoanálisis, quiere que la psicología se instale en el modelo médico, positivista, quiere hacer la ciencia. Y para eso necesitamos métodos experimentales. Entonces utilizan el trabajo con animales para poder comprender de qué forma entonces podemos condicionar comportamientos. Entonces, yo les contaba un poco, hay un postulado que surge desde Darwin, ¿okay? Que hay una continuidad básica entre hombres y animales. Entonces, este comportamiento animal es aplicable también a los seres humanos. ¿Qué cosa? El condicionamiento, la respuesta efectiva o no efectiva. Entonces, de alguna forma, comenzamos a pensar la experiencia de aprender en la investigación con animales. De alguna forma, algunos autores intentan demostrar que el comportamiento inteligente no es exclusivo de la especie humana, y por eso le digo que sus mascotas, Rita, Woji, no me acuerdo el otro nombre, de alguna forma son inteligentes. Es decir, la inteligencia implica supervivencia, colegas, y mientras yo más me adapto o soy mucho más adaptativo al entorno, sea cual este sea, mucho más evolucionado aparezco y con mucha mayor capacidad de respuesta. Entonces, estamos hablando de animales que son domesticados. En el reino animal más como clásico, los organismos funcionan desde también adaptación al entorno con mucho instinto, que es una conducta genética preestablecida. Pero aún así, la adaptación da cuenta de domesticación. Parece que se dice así, no me acuerdo. Entonces, en esta lógica, el comportamiento inteligente no es exclusivo solamente de la especie humana. Y es ahí entonces, se usa un método anecdótico, que es parte de la ciencia, tener un método, que es la recopilación de información, recolección de toda la información que llega, en la que se parecía entonces, y que se pone manifiesto en la capacidad elevada de los animales. Entonces, cuando la Rita ahora, cada vez que ve que no sé, su dueño o su dueña saca la correa, se pone contenta, se pone feliz, y de alguna forma eso implica que la van a sacar, pero en otros momentos Rita entendió que aunque saque la correa no es para sacarla a pasear, sino que la están cambiando de cajón o están limpiando el lugar donde está la correa y ella pensó que, pero no era. Eso igual lo aprendió. Esa experiencia de aprendizaje entonces genera respuestas también en nosotros los seres humanos. Entonces cuando alguien dice que el animal es manipulador, sin duda lo es, porque lo que hace es manejar un comportamiento que evalúa en ti. Y esa evaluación ya es inteligencia. Entonces cuando los animales o las mascotas se ponen full humanizados, de alguna otra forma, el humano funciona en torno a la mascota, cuando todos creemos que la mascota funciona en torno a nosotros. En esa lógica, tú puedes pensar también quién manda a quién. Pero como hay una experiencia afectiva que el conductismo no explica, pero que sí de alguna forma insinúa, esa experiencia afectiva también da cuenta de relación y aprendizaje afectivo, que es algo que aparece posteriormente. Entonces, chicos, chicas, en esta lógica, en este modelo, en este método, lo que va ocurriendo es que se va comprendiendo la psicología animal para poder pensar en la inteligencia. Entonces, se plantea inicialmente una introspección analógica, es decir, ponerse en el lugar del animal. Comprenderán ustedes que en ese tiempo los médicos de la época, los fisiólogos, se reían a carcajadas de esta propuesta. Bueno, esa reírse a carcajadas es porque de alguna forma les costaba ver un poco más allá cuál era la posición que querían tener estos fisiólogos iniciales. No olviden que no eran psicólogos, usualmente eran fisiólogos o médicos, los que querían comprender el concepto de mente o mental. Entonces, esta introspección da cuenta de ponerse en el lugar del animal. Y esta técnica, ¿qué es lo que permite? Interpretar la actuación del animal. Es decir, yo ya hago un acto de interpretación. Y esta interpretación entonces otorga un valor a aquello que está haciendo conductualmente el animal. Entonces, de alguna forma, si bien a esta teoría se le critica inicialmente el antropomorfismo, es decir, quedarse solamente fijados en lo que hace la conducta, no lo que procesa la información, invalidó bastante sus investigaciones. Mira las frases textuales. Los animales acaban comportándose como las personas porque su comportamiento se explica utilizando claves psicológicas humanas.
Si un gato consigue abrir una puerta es por imitación, no por ser inteligente como los seres humanos, pero en esa experiencia de imitación que está siendo controlada por un sujeto, sí aparece un acto evolutivo, un acto de adaptación. Y ese acto de adaptación, colegas, ya es inteligencia. Desde ahí entonces, chicos, chicas, que, como les contaba, introducción al conductismo también implica comprender un poco la reflexología rusa. Desde ahí entonces, también se le conoce como psicología objetiva. Vuelvo a decir, la psicología como ciencia o disciplina que es estudiada como carrera oficial más o menos en 1930. Antes de eso, habían cátedras de psicología que estaban en medicina, que estaban en historia, que estaban en pedagogía. La psicología fue siendo un proceso de cátedra inicialmente para después transformarse en una carrera como tal. Entonces, nuestros inicios son muy antiguos, pero somos una ciencia muy joven, pero en términos de disciplina somos muy añosos, desde antes de Cristo. Porque las dinámicas y las consultas del ser humano son históricas, son universales, siempre están. Entonces, en este sentido, la reflexología rusa, ¿qué es lo que hace? Tiene una influencia importante en lo que posteriormente toma el conductismo, que es, lo menciona así Watson, influye mucho en qué sentido. Una visión mecanicista de los sujetos, es decir, causa-efecto A lleva a B, que es el modelo más tradicional, y la investigación detallada, colegas, del acto reflejo. Es decir, una de las bases que son fundamentales de la visión conductista. ¿Qué significa esto? Que al parecer hay conductas que son automáticas, reflejas, que están en nuestro aparato por definición, y otras que pueden ser aprendidas. En esa lógica, entonces, cuando tú vas al oftalmólogo o te ha tocado ir al oftalmólogo y te dicen, por favor, no parpadee, y te echan como un chorro de viento, hay una conducta automática que es parpadear. Entonces, los fisiólogos diferencian la conducta instintiva automática, que es prácticamente el sistema nervioso autónomo en general, versus la conducta que puede ser aprendida. En esa lógica, chicos, chicas, trata de no respirar o trata de no parpadear. Automáticamente vas a sentir que te falta el aire por un lado o que te comienza a arder el ojo y finalmente tienes que parpadear. Esas conductas que son fisiológicas, son automáticas, casi genéticas, en el psicoanálisis se llaman conductas inconscientes. Es decir, están porque están. El inconsciente funciona automáticamente aunque no nos demos cuenta. Desde la mirada conductual, este acto más fisiológico, de otra forma, o mucho más incontrolable, da cuenta de que hay conductas que son controlables y otras que no. Y eso se entiende entonces desde dónde? Desde el estudio con los animales. Y por eso entonces se comienza a estudiar la fisiología de la digestión de los perros, para ver si esta puede ser controlada o no. Y hoy en día, con nuestras mascotas, nosotros entendemos que aun cuando la fisiología es incontrolable, en términos como de expulsión de desechos, sí los animales y nosotros podemos organizarnos para controlar conductas, en este caso conductas que son de fisiología. Entonces, algunas mascotas pueden comenzar a llorar o a chillar de una forma distinta cuando quieren salir para hacer sus necesidades, pero ese acto de esa conducta de chillar o mirar o llorar de una forma distinta cuando quieren ir al baño, eso lo entiende quien condiciona la respuesta, que sería entonces el dueño de la mascota. En nuestra lógica también, incluso cuando somos niños y estamos dejando los pañales, hay toda una lógica social de refuerzo que nos permite entonces dejar los pañales, controlar el esfínter y poder ir finalmente al baño. Esa experiencia, colegas, que aparece como tan evidente, surge y se entiende desde la perspectiva conductual. Surge y se entiende de los estudios del control del comportamiento, del control de conducta, del análisis de variables, chicos, chicas, para poder pensar en comprender inteligencia, aprendizaje y otros procesos de socialización. Hasta acá, colegas. ¿Alguna duda, consulta, comentario, observación o aporte que quieran hacer? No, profe. ¿Se va entendiendo un poco? ¿Parece que sí? Sí. Vale. Entonces, vuelvo a decir, la reflexología rusa y la fisiología es fundamental en la experiencia de la psicología. Uno puede decir, pero ¿cuál es la lógica? Bueno, la fisiología nos permite comprender que, vuelvo a decir, hay conductas que son innatas reflejas versus otras que son o podrían ser controlables. Entonces, Sechenov, otro ruso,
Colegas, Rusia es un país enorme, en el siglo XVIII un país pobre, después de los zar, con la necesidad imperiosa en términos sociales de tener fuego, combustión, alimentación, y en esa lógica también si quieren comprender de qué forma el sistema nervioso central y la hambruna generan un poco desnutrición, que hoy en día lo sabemos, en la población, y de qué forma esa desnutrición, esa hambruna, esa posguerra que ellos tuvieron internamente, genera entonces también dificultades cognitivas en la experiencia soviética. Entonces, en esa lógica y en ese contexto, Sechenov comienza un poco a pensar la idea de una psicología más reflexológica, que no trata de, no se trata de una psicología que sea como pensativa, sino que tiene una perspectiva que es materialista, ¿ok? Que es algo evidente, lo que uno comprende. Entonces ahí la fisiología se hace clave para ser objetiva la psicología. Pensaba en una psicología capaz de superar los problemas de introspección y la subjetividad que tiene un poco y que le hacían ruido del psicoanálisis. Pensaba en una psicología objetiva que ofreciera todas las leyes universales y seguras. Aquí ya comenzó a ponerse bastante más médico porque efectivamente no se olviden que una ciencia es tal cuando establece leyes generales y universales. En psicología tenemos ciertas propuestas en algunas cosas, pero no hay leyes universales para la experiencia humana. Incluso los manuales del DCM en general, hay ciertas categorías o conductas que son reiterativas y que nos permiten comprender que algo podría ir por acá, pero no son tan taxonómicas como si lo son, por ejemplo, otras leyes de biología o medicina en general. Pero fíjate que de alguna forma, aquí Sechenov lo que está diciendo es cómo abordamos la introspección que planteaba Titchener en el estructuralismo, que lo vimos en la introducción a la psicología, y de qué forma organizamos un poco la subjetividad que plantea también el funcionalismo, que también coopera con el conductismo. Entonces, de alguna forma, plantea que todos los procesos mentales no solo tienen una base fisiológica, además consisten en una actividad refleja innata o adquirida, y esta puede ser estudiada de modo científico. Entonces se comienza a pensar de qué forma aquello que es mental, aquello que es no visto, o que no podemos saber dónde está, cómo funciona, tiene alguna forma, puede ser estudiado en método científico. Entonces comienza a pensar Sechenov en que lo mental, lo que se entiende posteriormente como cognitivo, la conciencia, puede ser comprendida desde dónde, desde la conducta. Y plantea que es la única forma a través de la cual podemos acceder a comprender aquellos procesos que son no observables, pero que sí están dentro de la conducta. Que sería lo que posteriormente llama esto Skinner la caja negra. Entonces, plantea Sechenov, he decidido estudiar los fenómenos psíquicos sin tomar en cuenta lo que ya se ha dicho y solo basándome en las leyes fisiológicas de la actividad nerviosa. Entonces, ahí el estudio del acto reflejo es una base explicativa de todo el comportamiento humano. Cuando ves una mosca que se acerca a ti, tú lo que haces automáticamente es mover la mano para de alguna otra forma evitar eso. Cuando estás en una playa y aparecen tábanos o moscardones, tú lo que haces es alejar porque es molesto. Ese acto reflejo da cuenta de una base explicativa de un comportamiento humano. Entonces, desde ahí, toda la actividad humana, colegas, es involuntaria, pero aparece como voluntaria por un fenómeno que él le llamó complicación. Mira qué interesante. De alguna otra forma, todo es determinado fisiológicamente, pero al parecer aparecen como actos voluntarios, la conducta. Entonces, mover la mano cuando viene el moscardón es involuntario, pero yo quiero ver, pero al parecer ese aspecto involuntario hace que yo lo crea voluntario porque muevo la mano de una forma o de otra, o busco un diario, o busco una rama para espantar la mosca. Esa experiencia a él le llamó como fenómenos de complicación. Y complicación no se refiere a que sea complicado, sino que de alguna forma complejizan el acto conductual. Y complejizan también la experiencia de decidir de qué forma complejizo este aprendizaje para que en este caso este moscardón se vaya y no me moleste más. Entonces, él planteaba desde una lógica, chicos, todavía pienso así, fisiológica. Él piensa desde esta lógica fisiológica que con el paso del tiempo los fenómenos simples, las conductas simples en general, se organizan en un centro de complicación. Es un centro como un centro de operatoria, que hace que algunas conductas aparezcan como más o menos complejas o más simples. Entonces, este centro tiene en cuenta fenómenos como la fatiga, el umbral variable de excitabilidad, modificadores de la conexión, inhibición de los movimientos reflejos, entre otros. Es decir, Sechenov plantea que la vida mental tiene un correlato biológico, fisiológico, y que la experiencia humana de alguna otra forma lo que hace es
mediante este centro de complicación es elaborar conductas que pueden ser más o menos complejas. Y eso entonces es la mirada un poco más del aporte fisiológico a la conducta, es decir, la conducta es tan libre, al parecer, decía Sechenov, no, pero este centro de complicación hace pensar al sujeto que podemos decidir voluntariamente respecto de nuestro actuar. Y en ese sentido entonces, Sechenov y Pavlov posteriormente dan cuenta de que la conducta se instala y se genera cuando hay estímulos que la gatillan. Cuando no hay estímulo que gatille una conducta, en términos fisiológicos, el organismo se mantiene quieto, estable, como en especie como una osmosis. Cuando hay un activador, ¿ok? Cualquiera sea, el organismo se activa y la conducta en el ser humano, que es más compleja por este centro de complicación, se torna también mucho más compleja y con mucho más repertorio. Esa lógica después la toma Watson y la organiza de una forma parecida y la aplica después al ser humano. Entonces comienza a hacer estudios sobre algo que no es menor, colegas, la inhibición. ¿La inhibición de qué? De un comportamiento. Es decir, cuando tú comienzas a inhibir un comportamiento, también tienes la capacidad de entender cómo puedes generar otras conductas, aparte de aquella conducta que tú no quieres. Entonces, el estudio sobre la inhibición, ¿qué es lo que nos permite? Permite explicar que un estímulo no siempre tiene que producir una acción, en este caso una respuesta. También se puede generar entonces un comportamiento inhibidor. Lo anterior permitiría explicar ciertos comportamientos complejos. No todo estímulo sigue una respuesta. No siempre A va a generar B. De repente B se genera por otra variable que no es A. Entonces, en esa lógica se va complejizando y haciendo mucho más interesante también la experiencia humana respecto de comportamientos, aprendizajes. Colegas, el conductismo lo que está haciendo aquí es mostrar, desde estos estudios bastante básicos, la experiencia comportamental de animales que después es aplicada a la experiencia humana. Entonces, no todo lo que sea un estímulo genera en los animales una respuesta. Ergo, cualquier estímulo genera en los seres humanos una respuesta, tampoco. Y lo sabemos en la actualidad de muchas formas y por nuestra propia experiencia también. Entonces, las personas pueden responder a los estímulos o no responder. Por ejemplo, no siempre que se le presente a alguien comida debe comer. O no siempre que alguien tenga mucha hambre en su conducta va a comer mucho. No siempre mucho implica comer mucho. De repente puede comer poco y quedar saciado. Entonces, el estímulo también se magnifica o se minimiza, perdón, en base a la experiencia que es más personal, pero que también tiene un correlato fisiológico. Cuando se es más niño o joven en general, hay un dicho, por lo menos en Puerto Montt, que dice, los ojos son más grandes que el estómago. Entonces, cuando alguien le pide a la mamá o al papá que esté cocinando, ponme más, ponme más, ponme más, porque tengo mucha hambre, me lo comería todo, la experiencia de alguna forma da cuenta de un simbolismo. Entonces, en ese sentido, la fisiología de tu estómago te va a decir que los ojos son más grandes que el estómago. Tú crees que puedes abarcar más de lo que tu cuerpo, en este caso tu estómago, puede también soportar respecto a la alimentación. Esas experiencias, chicos, chicas, dan cuenta de los estudios sobre la fisiología. Entonces, la inhibición es fundamental para entender el día de mañana que la inhibición me permite disminuir algunas respuestas o comportamientos. Y ahí entonces viene Pavlov. ¿Ok? Miren la fecha, colegas, no porque se la aprendan, sino para que entiendan cómo estamos en el siglo XIX, siglo XX, comenzando a entender empíricamente a la psicología. Antes de esto, la psicología era teoría, era disciplina, era acción, sin duda, pero el conductismo lo que hace es situarla en el modelo positivista para poder dar un poco más de fuerza científica, en lo que entendemos como ciencia. Entonces aparece Pavlov, este gran genio, fisiólogo, premio Nobel finalmente, donde estudia estos jugos gástricos de los animales sin que se murieran, ¿ah? Más que nada estudia los procesos digestivos, y comienza a entender el concepto de reflejo condicionado. Entonces comienza todo el trabajo y el estudio con preparación de alimento para los perros, y cuando los perros escuchaban este alimento, ¿qué es lo que hacían? Segregaban jugos gástricos. ¿Okay? Y este jugo gástrico le permite a Pavlov, desde la fisiología, comprender de qué forma ocurre el proceso digestivo en los animales. Chicos, esto para nosotros hoy en día es como evidente.
principios del siglo XX, esto fue un boom. Esto fue ya como Juego de Tronos en su momento, ¿ok? Y desde ahí entonces se instala como un aporte importante para comprender de qué forma hay ciertos estímulos que generan reflejos condicionados, y eso puede entonces permitir la manipulación conductual de animales. Entonces fue repitiendo experimentos y observó que los perros salivaban entre otras ocasiones por motivos no directamente relacionados con la comida. Entonces, en esos experimentos, Pavlov fue observando que cuando Pavlov en este caso movía los alimentos, el perro salivaba, pero también asoció que el perro en ese caso asimilaba estímulos con que el Pavlov fuera a buscar mover el alimento. Entonces, el perro de alguna forma, colegas, asimilaba qué cosa. Este sujeto, este hombre, se levantó, va a la despensa, y como ya asimiló que en esa despensa está el alimento, antes de que el Pavlov sacase el alimento, se iba acercando a la despensa, el perro ya comenzaba a salivar y a ponerse nerviosito, ansioso. Esa asimilación de estímulos, de alguna forma, permite comprender a Pavlov que el perro fue aprendiendo y fue aparejando estímulos que de alguna forma generan una conducta en el animal que es una conducta reforzada positivamente sin ser reforzada. Es decir, el animal aparejó estímulos antes de que apareciera la comida. Entonces, se acercaba a la despensa, estaba la comida, el perro ya se da cuenta que estaba por asimilación, por aparejamiento, el perro comienza entonces ¿a qué cosa? A aprender. Entonces, aun cuando Pavlov fuera a la despensa y abriese la despensa y no sacara el elemento para el perro ya estaba excitado, ya estaba aparejado con un estímulo, que no era necesariamente un refuerzo posterior, sino que a lo mejor Pavlov sacó, no sé, el aceite de la despensa, estoy metiendo. Pero el perro ya tenía asimilación. Entonces, iba asimilando otros estímulos. Cuando aparecía, por ejemplo, el experimentador, en este caso Pavlov, o al leer sus pasos, al encender la luz referida al proceso de la preparación de la comida, el perro ya está salivando. Piensen en sus mascotas. Tienen tener muchos más ejemplos que yo, de que ustedes se dan cuenta que la Rita, no me acuerdo ya, Laika o Copito, el nombre que le quieran poner, de alguna forma comienza a hacer asimilación, aparejamiento de estímulos que le hacen responder de una forma aun cuando no aparezca el estímulo reforzador. Entonces, según este autor, esta conducta de los animales le hizo pensar que esto era un hecho psíquico y no fisiológico. Y eso Pavlov le llamó secreción psíquica. Es decir, mira lo interesante, aun cuando hay una respuesta condicionada de alguna forma, el perro secreta algo. Y si bien es fisiológico, es gástrico, Pavlov también pensó que debe ocurrirle algo en la psique de este animal. ¿Okay? Y en esta psique del animal de alguna forma se genera una secreción de algo. Eso le llamó secreción psíquica. Si bien no corresponde, no se aplica hoy en día a nuestro modelo, pero la idea inicial de que cuando tenemos bienestar, cuando estamos hinchados, cuando estamos con hambre, cuando estamos distendidos en un sentido en términos fisiológicos, eso también genera una respuesta psicológica, afectiva. Pavlov, al hablar de secreción psíquica, hace el símil con el concepto de bienestar, cuando uno come y queda satisfecho y como un poco somnoliento después de comer, por ejemplo. Esa experiencia que él no desarrolla acá, sí la toman después los conductistas y dicen, oye, mira, si Pavlov plantea que hay una secreción psíquica, ¿cómo entiendo entonces la idea de bienestar desde la conducta reforzada? Ahí entonces comienza a armarse otra lógica de comprensión de los procesos mentales que no son evidentes. Hasta acá, chicos, ¿vamos bien? ¿Están durmiendo o están despiertos? Todo bien, profe, gracias. Vale, Se Despierto, entiende profe. todo, profe. ya. Puro estímulo reforzado. Esto es un estímulo, ¿viste? Están despiertos, qué bueno. Bien, entonces miren, esta idea de secreción psíquica se instala como el concepto posteriormente de bienestar, que se estudia mucho después. Lo anterior entonces no se producía en presencia de la carne o el alimento, sino por las asociaciones psíquicas o mentales establecidas por el perro. Entonces, colegas, si el perro hace estas asociaciones, ¿el perro aprende? Sí. ¿El perro es inteligente? También. ¿El perro se adapta? Sí. ¿El perro es tonto porque hace estas asociaciones? No. El perro homologa estímulos, asimila estímulos que en su lógica de aprendizaje le generan una conducta que es posteriormente reforzada, que es la comida. Cuando efectivamente
tú vas a la despensa, sacas al animal y tu perro está al lado saltando como nunca, y tú le pones la comida, efectivamente el refuerzo es positivo absolutamente. Pero incluso cuando vayas a la despensa y no saques la comida y tú le dices a Rita, no Rita, ahora no te toca comer, Rita va a entender, pero igual va a estar contenta. Pero sabe que no, pero que en algún momento ese refuerzo le va a llegar. Esa experiencia entonces de asociaciones psíquicas o mentales establecidas por el perro permiten a la experiencia humana entonces posteriormente la idea de condicionar, de entrenar, de modificar. Entonces, al inicio de esta explicación no le pareció que, ya que estaba fuera de la fisiología, o sea, estaba saliendo de su campo de estudio, pero siguió pensando en esto y posteriormente toma los estudios de Sechenov, al que vimos recién, y elabora la idea de un mecanismo de respuestas reflejas, complejas, de tipo condicionado. Y aparece entonces la experiencia del estímulo incondicionado. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Es aquel que se produce de modo automático y seguro. Es un estímulo reflejo, ¿ok? Automático. Cuando tú de repente ves un limón y salivas, no es que tengas algo malo. Hay un estímulo incondicionado que es reflejo. El limón tiene algo, de alguna otra forma, que los cítricos se instalan a nivel cerebral y hace que uno salive, ¿ok? Que no es la salivación que tú tienes cuando te estás quedando dormido o dormida, ¿ok? Y uno como que se babea un poco. No, también es condicionado, pero tú no estás consciente. El estímulo condicionado da cuenta de conciencia. Dale un poco de limón a un bebé y vas a darte cuenta que no llora, pero sí se arruga entero. Esa experiencia de salivación, de alguna forma, es fisiológica, es pura. Entonces, un estímulo incondicionado va a ser que se produce de modo automático. Cuando, por ejemplo, un perro tiene miedo, el perro no siempre va a atacar. El perro se puede defecar, por ejemplo, y eso es un estímulo incondicionado, no controló el temor. La frase me CAGUE de miedo, por ejemplo, es una frase bastante universalizada, pero que da cuenta de un estímulo incondicionado. No tuve respuesta. Literalmente me cagué de miedo. ¿Okay? Lo dije inicialmente así porque estamos en clase, pero para que no se vayan a malentender, pero ustedes me entienden. Entonces, ese sería el estímulo incondicionado, aquel que es reflejo, que tú no controlas. Por otra parte, aparece entonces la experiencia del estímulo que es condicionado. Y este es en sí mismo un estímulo neutro en relación a la respuesta que se quiere conseguir. La despensa, los pasos, la luz, la forma de preparar la carne para el perro, por ejemplo. El estímulo condicionado son los estímulos neutros que van siendo posteriormente asociados en el caso del animal. Y entre este estímulo incondicionado y el condicionado, ¿qué aparece? La posibilidad de condicionar. ¿Consiste en qué cosa? En lograr que el organismo asocie ambos estímulos, de manera que cuando se presente el condicionado, responda como si fuera el incondicionado. Es lo interesante. El condicionamiento es entonces esta experiencia en que el organismo logra asociar el estímulo incondicionado, que es neutro, salivar en este caso, no puedo no salivar si tengo hambre, en el caso del perro, y homologa los estímulos condicionados, es decir, la despensa, los pasos que tiene, el animal va aparejando estímulos que son más condicionados y que de alguna forma el sujeto, en este caso el organismo, el perro, responde como si esto fuese incondicionado y fuese real. Entonces, esto nos permite comprender mecanismos de asociación que son básicos, como la contigüidad y la frecuencia. Entonces, no solamente comprendimos esto, sino que también este estímulo y este aprendizaje lo podemos mantener en base a esta lógica de que sea contiguo o frecuente. Entonces, el perro siempre va a recibir comida, sería el estímulo incondicionado. Oye un determinado sonido, lo homologa, lo asocia, sería el estímulo condicionado. Es decir, asocia sonido con la comida, activa un comportamiento condicionado y genera la salivación. Entonces, en esta lógica, el animal aprende. Entonces, la explicación última para Pablo era neurológica inicialmente. No olvidemos que era fisiólogo. Tenía un sesgo en ese sentido, aun cuando estaba siendo más psicólogo que fisiólogo, porque estaba comprendiendo el proceso mental del animal, que es etología hoy en día, pero en ese tiempo Pablo ya estaba interpretando la conducta animal. Y la estaba comprendiendo desde el condicionamiento, es decir, estaba haciendo experimentos finalmente, que hoy en día son súper naturales, ya no son experimentos, pero si tú lo piensas, cuando tienes un cachorro, inicialmente tú comienzas a experimentar con él, en esta lógica de condicionamientos. Entonces, en cada situación concreta se produce un patrón en el cerebro.
Qué interesante. Y él le llama mosaico cortical, es decir, una serie de actividades que parecen un mosaico. Y establece una serie de leyes que se utilizan en la actualidad en la modificación de conductas en las terapias conductistas, que se usan bastante, con bastante modernidad en la actualidad, pero que mantienen la lógica inicial de esta ley. Entonces, tenemos la extinción. Ustedes van a ver esto después con mucho más fuerza en un curso que se llama Aprendizaje y Conducta, que van a tener en cuarto semestre. Pero aquí, de alguna forma, esto les permite comprender, cuando lleguen a ese curso, de dónde viene todo este proceso. Entonces, aparece la extinción, colegas. Entonces, si el estímulo condicionado comienza a presentarse sin recompensa, por ejemplo, a la luz no le sigue la comida, o cada vez que el sujeto abre la despensa y no aparece la comida, el condicionamiento va desapareciendo gradualmente y acaba por extinguirse. Entonces, ¿qué se extingue? La conducta. Entonces, cada vez que Rita vio que Matías, no, Laika, no recuerdo el nombre, bueno, cada vez que Laika vio que Matías iba a la despensa y antes había carne, había comida, y después de una serie de homologaciones, Matías nunca más le dio a la pobre Laika comida, la conducta que antes era saltar, estar al lado de él, mirándolo con cara como de por favor, ahora, ahora, desaparece. Entonces, Laika incluso puede levantar la cabeza de donde esté, va a ver si va a la despensa, y como ya asoció que no va a haber comida, se devuelve. Entonces, se extingue la conducta. Por lo mismo, si después de transcurrir un periodo de tiempo se vuelve a presentar el estímulo condicionado, se puede producir una recuperación espontánea del condicionamiento. Es decir, si Laika fue a ver si Matías le daba comida y justo en ese momento no le dio, se extingue la conducta y de repente se le dio. Aparece nuevamente el estímulo y también aparece nuevamente el condicionamiento. Es decir, así como se puede extinguir, también se puede reincorporar un nuevo aprendizaje que se instala en la psicología. La generalización. Se puede inducir una generalización del condicionamiento de manera que genere respuestas similares en el animal. Por ejemplo, si una luz produce determinada salivación, se puede lograr que una luz similar produzca también un cierto grado de salivación. Entonces, yo puedo, de alguna forma, y uno lo ve a las mascotas, tú le puedes dar, no sé, purina Dog Chow, no sé, o pedigrí, el alimento que tú le das a tu perro. Y también tu perro, de alguna forma, va a homologar que cualquier sonido que se parezca al sonido de abrir este envase, va a homologar entonces una respuesta de activación. En este caso, no sé si de salivación, pero si tú en vez de estar preparando la comida para el perro y abres el paquete que suena de una forma puntual, te abres una Tritón, por ejemplo, te abres un Super 8, el perro va a homologar el sonido que es similar. La respuesta entonces se generaliza. Entonces, cualquier sonido de papel que suene a posible comida, Laika, Rita, Woji, como no recuerdo el nombre de la mascota, va a generalizar ese comportamiento. Entonces, incluso cuando tú puedas estar escondido, abriéndote una galleta, con el paquete, el perro ¡fum! Llega rápidamente. Uno, porque tiene mejor audición que nosotros, sin duda, eso es genético, pero la experiencia de generalización del comportamiento, ese sonido le dice ¡pum! Aquí tiene la posibilidad. Entonces, en esta generalización también uno aprende que las personas y los animales pueden generalizar comportamientos. El gradiente de generalización, entonces, muestra la proporción que hay entre la similitud del estímulo y la similitud de la respuesta condicionada. Entonces, tú puedes estar en tu cama viendo tele y, no sé, Rita está en el sillón, en la cocina, donde sea. Tú abres un paquete de galletas o lo que sea que te vas a comer, ¡pum! Llega Rita rápidamente y tú le dices, no. Rita rápidamente sabe que, bueno, sé que no, pero lo que respondió fue al acto del sonido del papel, de la etiqueta o del paquete. Entonces, los animales pueden extinguir el comportamiento, pueden condicionarlo, podemos también generalizarlo y también discriminar. Entonces, la discriminación, ¿qué permite, chicos? Permite lograr que el animal sea capaz de diferenciar entre objetos similares, uno de los cuales tiene un estímulo asociado y otro no. Este procedimiento le permitió a Pavlov comprender lo que se denomina como neurosis experimentales. Es decir, él le llamaba neurosis experimentales a esta idea de que los animales no cachaban para dónde iban, o no entendían nada. Es como, bueno, ¿me dan o no me dan? Y desde ahí entonces el perro se confunde, el caballo también se confundía, la paloma también de Skinner.
Entonces, esto se origina cuando se confunden intencionadamente los animales sobre los resultados esperados de los procesos de condicionamiento. Y esto permite que el animal discrimine. Entonces, si tú piensas en un laberinto donde la rata va experimentando por el laberinto y de repente se choca con una pared, no puede seguir avanzando, se devuelve. Vuelve por ese mismo camino, choca con la pared, se devuelve. Entonces, de alguna forma, la rata aprende que por ese camino no tiene que ir. Posteriormente, hay otro laberinto parecido que le permite avanzar un poco más, pero hay una pared nuevamente, se devuelve, hace lo mismo. Posteriormente, la rata comienza a discriminar que por estos lugares no tengo que ir, pero sí después va a aprender rápidamente cuál es el camino para poder encontrar el pellet. Y en ese sentido, los animales entonces pueden discriminar. En algún momento la rata va a ir como 7 veces por el mismo camino, hasta que aprende que pues, ese no es el camino. Y la segunda experiencia va por el segundo camino, también le demuestra que no va, entonces después finalmente la rata puede discriminar, por acá no, por acá tampoco. Y esa homologación de estímulos permite también discriminar. Se parecen, pero no son iguales. Pavlov pensaba que el tipo de comportamiento del animal dependía de qué? De su estructura fisiológica básica. Y tiene algo de razón, hay una cosa genética que es inevitable. A partir de lo anterior entonces, desarrolló una doctrina tipológica que extendió a las personas. Y esto le permitió analizar e intentar explicar, mira, a este fisiólogo le permitió explicar algunos procesos neuróticos o anormales como resultado de lo que en ese entonces se llamaba un colapso nervioso cerebral, ¿ok? Que es como un ataque de histeria, un ataque de llanto, un ataque expansivo que no se entendía en la época. Él permite comprender de alguna forma este tipo de condicionamientos, le permiten pensar de qué forma entonces, ante estos brotes o estos colapsos nerviosos cerebrales que se le llamaban en la época, si yo lo condiciono, ¿podrán disminuir? Desde ahí entonces que Pavlov fue brillante para la psicología porque nos permite entender que las asociaciones se producen en parte a través de los actos reflejos, pero que esto también puede ser manipulable y controlable en la experiencia humana. Desde ahí entonces, chicos, que la experiencia pavloviana y la experiencia fisiológica de la escuela rusa es fundamental para poder comprender de qué forma esto se aplica a la psicología. Entonces, les hago una pregunta. ¿En qué ven ustedes el condicionamiento en nuestros tiempos? ¿Cómo se ve el condicionamiento? ¿O en qué lo ven en su día a día? Hola, profesor. Hola. Yo creo que hoy en día pueden ser las redes sociales. Muy bien. Desarrolla la idea, Sebastián. Que daba mucho, o sea, más que nada también, cuando uno comparte su vida, por ejemplo, antes de la pandemia, no sé, uno salía con un amigo a una fiesta, eso puede condicionar a una persona a pensar de que la juventud de hoy en día es lo que tiene que hacer es salir a carretear y tomar, no sé. Vale, Pero, está bien pensar la idea, Sebastián. ¿Cómo tú aplicas el condicionamiento a ese ejercicio? ¿Qué estás diciendo? eh, mediante las fotos, ¿no? O sea, como el Dale. mensaje que hay detrás de la historia o la publicación. Perfecto. Entonces, la publicación condiciona que yo responda a esa publicación. De alguna forma, Sí. sí. Entonces, buen punto, porque efectivamente, de otra forma, Pavlov en Rusia, en el 1900, plantea que de alguna forma uno va aparejando estímulos que la sociedad también hace que dependan, que uno dependa de esos estímulos. En este caso, las redes sociales es un reflejo casi es un reflejo operante. Uno responde por responder de repente, incluso de repente no te gusta tanto la foto, pero igual le pones like. ¿Ok? Esa lógica, de alguna forma experiencial, nos permite comprender la dinámica de relaciones sociales en redes sociales desde el condicionamiento, por ejemplo. Buen aporte, Sebastián. ¿Quién más? ¿De qué forma en nuestras vidas estamos condicionados o condicionadas? Yo Diga, estaba pensando, por ejemplo, cuando, no sé, puedo estar en mi pieza o en cualquier parte de la casa, lejos de la puerta, y escucho unas llaves o unos pasos en el pasillo, y sé inmediatamente que va a llegar alguien. Es parecido como lo de los perros cuando suena como las llaves, etcétera, pero igual funciona como de la vida diaria. perfecto, muy bien. Hago un aporte al que plantea Dani ahí, cuando tú eres chico y si tu papá tenía auto y tú sentías el motor del auto, tú sabías
que estaba llegando tu papá. Y también sabías por definición, o tu mamá, y sabías por definición también y por homologación que ya era más tarde, que ya iban a comer, por ejemplo. Se van homologando estímulos. Yo recuerdo que yo no era muy aplicado cuando estaba en el colegio, y era chico, y era bien flojo en realidad. Mi hermana era muy matea. Y cuando sonaba sentía que llegaba el auto de mi papá con mi mamá, me ponía a hacer las tareas, justo en esa hora. Entonces, de alguna forma me reforzaban positivamente porque me iban estudiando, pero no había estudiado, no había hecho nada todo el día. Esos refuerzos, esa homologación y ese comportamiento y conductas permite comprender de qué forma uno homologa varios estímulos. ¿Quién más? ¿De qué forma estamos condicionados en los tiempos actuales? Yo me acordé una hora recordando la reunión de apoderados, cuando mis papás iban a la reunión y yo sabía que tenían reunión a las 9, así que me acostaba a las 8. Justo ese día. Sí, Eso es un clásico, está muy bien. Esto también es un condicionamiento. Y ahí lo que estamos evitando la conducta de reproche, la conducta de castigo. ¿Ok? Entonces, el castigo aparece como una experiencia de comportamiento frecuente en nuestra sociedad, que ya no tiene la connotación que tenía antes. Respecto al castigo, como que la letra entra con sangre, por ejemplo, o esta idea como que el profesor te podía pegar en cualquier momento. Si bien eso ha cambiado, la experiencia del castigo, colegas, como refuerzo social, sigue estando. Funas, aparte de las funas, otras formas de control social, también implica un castigo. O sea, la experiencia de irte a la cárcel, de tener un castigo, de ser enjuiciado, por ejemplo, son experiencias que se entienden desde el conductismo, en la lógica psicológica. Antes de eso ha existido siempre, pero cuando tú le aplicas la teoría, la propuesta del conductismo, tiene mucho sentido para ver de qué forma eso regula comportamientos, organiza la sociedad y de qué forma también entonces podemos comprender ciertas lógicas personales, pero también sociales. Buen aporte. ¿Alguien más que quiera comentar? La utilización a veces de tipo de lenguaje como para poder manipular, como por ejemplo se utiliza mucho el concepto de empatía. También creo yo que se repite mucho cuando se empiezan a utilizar instituciones quizás como por intereses de repente individuales o incluso en la misma normativa nos genera como actitudes como de conducta, como que nos van limitando y como que nos provocan ciertas conductas formándolas de alguna manera. Mm. ¿Tienes algún ejemplo ahí, Matías? Algún ejemplo se me ocurre como la normativa de castigo y cómo se plantea el derecho penal. Que el derecho penal quizás nace con el fin de castigo, Mm. pero creo que se repiten distintos tipos de instituciones, distintos lugares, al final se repite la conducta por el castigo más que como por un refuerzo positivo. Ujú. Perfecto. Todo bien pensado. Ahora, lo interesante de todo esto es que el castigo es parte de la experiencia humana, al parecer. Y en ese sentido, el castigo, antes de que fuera castigo pavloviano, el castigo era un castigo moral, divino, el nombre que queramos dar, legal. Pero el castigo, al parecer, irrumpe en la experiencia humana como un acto, como una conducta que regula comportamientos. ¿Ok? Que posteriormente, y efectivamente como plantea Matías, se usan instituciones para castigar, fundamentalmente, también da cuenta de una especie de control social. Es decir, a ese nivel podemos expandir la experiencia conductista. ¿Alguien más que tenga noción o conciencia de cómo está condicionado o condicionada en este tiempo de su vida? Profe, los comerciales, en realidad todo lo que es publicidad y marketing es demasiado condicionado. Sin duda, y uno cae de repente, y sobre todo en tiempos pandémicos, cuando uno está más bajoneado, no sabe qué hacer, pum, puedes verte volando en, no sé, unas zapatillas que nunca te gustaron, pero por alguna razón te condicionan la estética, la belleza. Hay un buen punto. La publicidad y el sistema neoliberal compró el condicionamiento, de alguna forma lo utilizó y lo sigue utilizando para dar pautas de comportamiento. Tú eliges o no eliges qué pauta sigues, todos tenemos de alguna forma cierta posibilidad de elegir, pero incluso la conducta de condicionarme estéticamente, en cuerpos, en ropa, lo que tú quieras decir, de alguna forma da cuenta de esta experiencia condicionante. Entonces, como bien planteaba Sechenov, ¿somos tan libres en general respecto de la elección de conducta? Al parecer no. Ahora, también interesante, colegas, que lo vamos a ver en la próxima clase, el conductismo se hizo la América, en el buen sentido, en América. Por alguna razón, el conductismo toma fuerza en Estados Unidos por sobre otros lugares. Hay todo un modelo contextual, social, historiográfico de que efectivamente hay que echar para adelante. Entonces, el conductismo posteriormente cae en desgracia en términos, diría yo, de imagen,
Porque el conductismo se torna un poco controlador de comportamientos. Entonces comienza a haber un control máquina y aparece el concepto del hombre masa, el concepto como de Terminator, ¿ok? Como pero las primeras Terminator, como el hombre que es un robot que opera, 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 pero que siente poco. Por eso en Estados Unidos de alguna otra forma aparece como el espacio, importantísimo, y donde se hace mucho experimento. Una de las ganancias en términos del conductismo es que tiene mucha evidencia empírica, porque es ciencia. Pero también en términos cuando después se aplica la experiencia al ser humano, poco se le va de las manos. Yo diría lo que descubrió el conductismo junto con posteriormente a Pavlov, diciendo que de alguna forma el conductismo, el sistema neoliberal tan presente y tan capitalista que surge en Estados Unidos, con mayor fuerza sobre todo, toma los aprendizajes y las teorías conductuales para gobernar conductas y manejar masas. Entonces, de ahí un poco el conductismo cae en desgracia, lamentablemente, pero si tú sacas esa desgracia, que de alguna forma es una mala fama, cuando tú lo ves en la aplicación conductual clínica y comprensión del comportamiento humano, la verdad es que es brillante, porque te permite entender que aquello que yo no veo, que es la caja negra, aparece en la conducta, por muchas razones y de muchas formas. Y eso es lo que el conductismo logra entender desde esto que es inicial y básico, que es condicionamiento, respuestas, homologación de estímulos, aprendizaje, inteligencia. Bien, chicos, no sé, ¿alguna consulta, duda, observación ante la clase que estamos terminando? Sí, profe, yo le encuentro toda la razón con respecto a la publicidad. Como, es como una forma en cómo el mundo puede manejarnos también. El siempre estar como a la moda, también ponen como un estereotipo de hombre y de mujeres, hombres musculosos, altos, mujeres delgadas, y eso también va dañando, Mm, porque no permiten que el ser humano vaya aprendiendo mediante la experiencia, sino que le imponen como una meta al cual llegar. exactamente. Buen punto, Matías. Y aun cuando sabemos que en términos como de relaciones igualitarias o relaciones como de alguna forma mucho más honestas, sigue el sistema manejando el condicionamiento de el hombre y la mujer blanco, heterosexual, delgado, delgada, donde no entran otros cuerpos, aun cuando tenemos la otra lógica, la perspectiva de género, el sistema sigue siendo en ese sentido un poco más hegemónico y controlando el comportamiento. El mismo lenguaje, colegas. Pensemos en Hitler, Napoleón, 1,60 m de maldad, en Hitler puntualmente. Ese 1,60 m de maldad, sin descalificar, tenía una oratoria y una capacidad de cautivar masas desde la ira, desde la experiencia del el etnocentrismo, desde el concepto de amor a la patria aria, a la raza, que gobernó millones, multitudes, con la experiencia que eso implica. Tú dices, ya, pero tuvo que haber habido algo más. El sujeto, de alguna forma, si tú lo piensas en retrospectiva, utilizó el condicionamiento desde los actos del habla para poder entonces generar la conciencia de patria y de la conciencia de estar en peligro. Y en ese estar en peligro tenemos que defender de quién? De todos estos perros judíos, planteada por un lado. ¿Ok? De todo esto que es atentatorio contra nuestra integridad, que sin duda es patológico, pero de alguna forma en esa patología y en esa psicopatía de este sujeto, logra condicionar desde el lenguaje. Entonces, el lenguaje también es una conducta que permite dar cuenta de cómo se opera, se condiciona y se seduce desde los actos del habla. Nuestra historia está plagada, colegas, llena de miradas que dan cuenta de condicionamientos, de refuerzos positivos, de castigos, de una serie de situaciones que siguen siendo la actualidad. La gracia del conductismo es que de alguna otra forma le da un nombre técnico y permite comprender la conducta humana desde esos estímulos y aprendizajes. Ahí está la grandeza del conductismo. Vamos a seguir trabajando en ellos por lo menos 2 clases más para que entendamos después cómo esto se aplica a la práctica clínica. Y de qué forma también el conductismo después, de alguna forma, es dejado de lado por lo que se llama la revolución cognitiva, que surge en los años 50 y que hacen que el ser humano se entienda solamente desde la razón. Y desde ahí entonces la razón se impone como una forma de entender y gobernar la conducta humana. Pero eso llega para un segundo capítulo. Eso, chicos, ¿alguna duda, consulta? Espero que les haya gustado la clase, no haya sido tan tediosa. Me pasé un poco a la hora, sin duda, pero se me fue. Espero que no les moleste. Profe, para acá la clase.
Gracias. Sí, profe, me encantó cómo explica. Igual es Ya. medio acelerado, yo le diría eso, porque siempre Ya. hablo muy rápido. Tendré más que se lo han dicho, pero como constructivamente. No, está bien, Y me Dani. encantó explicar súper bien. Qué Muchas bueno, gracias Dani. por la clase. No, ustedes, chicos, no tengan temor de si hablo más rápido, por favor, díganmelo. No hiera ninguna sensibilidad. Me lo han dicho en todos los colores y todos los tonos y se me olvida de repente porque me embalo. Así que, por favor, por último, no sé, pongan un emoticón, así como, y ahí yo me acuerdo. Me condicionan. Condiciónenme respecto de cuando hable rápido, por favor. Ya, colegas, si no hay ninguna observación hasta el momento, consulta, quedamos hasta acá. La clase ya queda grabada. No se olviden de, por favor, armar sus grupos para ingresarlos al foro. Profe, ¿va a subir el Word de ahora? ¿El Word? PowerPoint. Sí, lo voy a subir ahora, Javiera. Profe, ¿qué Dígame. textos van a haber para el ramo? ¿Los va a ir subiendo a medida? Mira, subí solo uno que se llama La psicología rusa, ¿vale? Para que lo lean. Pero una vez que tenga todos los grupos de los foros, voy a asignar a cada grupo un texto para que ese grupo lo exponga con nosotros y sobre ese texto seguimos haciendo la clase. Vale. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Vale, chicos? Profe, lo que yo no entendí es cómo me inscribo en el foro, porque revisé el foro y como que dice abrir discusión o algo así, Tú ahí le generar pones, tú ahí le pones esto, Dania, grupo 1 o grupo Dania. Ah, ya, Listo. gracias. Eso es todo. Profesor, Sí. en el caso de los grupos, uno si se inscribe como uno de manera individual, ¿puede hacerlo? Sí, puede ser. Sí, no hay problema. Ya, gracias, profesor. Ahora, Iván, igual a Iván, si es que estás solo y te toca un texto de 40 páginas, tienes que hacerte cargo de eso. Si no te es O sea, problemático, sí, profesor. vale. Sí, profesor. Sí, no hay Sí, problema. gracias, profesor. Vale, ya. Ya, colegas, que tengan buen 18. Por favor, cuídense. Tenemos que ir a votar el 25 de octubre, así que no pierdan el carnet, no hagan locuras. Máximo 5 o 6 personas, ustedes ya saben, según la comuna. Y nada, es tiempo pandémico, así que a cuidarnos. Nos vemos post 18. Nos vemos, Muchas gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Muchas gracias, Chao, profe. Esté bien. Que esté Que les vaya bien. bien, chicos. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Ustedes también, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Que estén bien.